Hear me, Odin, All-Father of the gods. Summon the shadows of ages past, when the thread-spinning Norns ruled the fates of men. Hear of a princess' vengeance quenched at the fiery gates of hell. A prince destined for Valhall. Hear me. En un reino ubicado en el Antártico Norte, el joven príncipe Hamlet se encuentra entusiasmado porque su padre, el legítimo rey Orvendil, conocido también como el Cuervo de Guerra, junto con su ejército de nobles caballeros, acaban de regresar al reino luego de un largo viaje, tan así que el joven niño se metió precipitadamente al cuarto de su madre, la reina Gudrun, para avisarle de la llegada de su padre. Como era de esperarse, tanto el reino como el joven Hamlet reciben con los brazos abiertos a su rey. Tiempo después aparece el hermano bastardo del rey llamado Fjolnir, un temible verdugo de hombres quien se presentó en los aposentos de su hermano para celebrar su llegada, y el hermano bastardo tiene un pequeño hijo llamado Thorir, quien será medianamente importante en la película. También aparece un personaje quien se muestra como un tipo un tanto loco llamado Heimir, quien es un viejo amigo leal del rey. Al rey Orvendil lo hirieron bastante antes de volver al reino, tan así que el rey consideró en convertir a su pequeño hijo en su sucesor, y como el rey posiblemente no dure mucho tiempo con vida, decide irse con Hamlet hacia Heimir para iniciar lo que parece ser alguna especie de juramento, en el que el príncipe Hamlet le promete a su rey y a Heimir que todo aquel enemigo que provoque la muerte de su padre será eliminado a toda costa por Hamlet, porque si no lo hace sería equivalente a vivir en total deshonra de por vida. La espada de Hamlet jamás descansará hasta beber la sangre del cuello del enemigo, y después el niño observa a través de la herida de su padre el árbol de sangre de todos los reyes que obtuvieron y heredaron el trono, y ahora en algún futuro no muy lejano, a Hamlet le tocará convertirse en rey. Antes de continuar me veo en la obligación de explicarte algunas cosas de las que llegaste a ver al inicio del video. Odín, según la mitología nórdica, es el dios principal y el padre de todos los dioses, es el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte principalmente, y uno de sus labores era enviar a las valquirias, entidades femeninas, a recoger a los guerreros heroicos que murieron en batalla. El Valhalla es el lugar donde habitan los muertos ilustres, que son los valientes guerreros caídos en combate y seleccionados por las valquirias. Las Nornas son deidades femeninas cuyas decisiones son totalmente independientes de los dioses, ni los dioses podían intervenir, y por último, lo que se conoce como Hel sería como lo opuesto al Valhalla, es un lugar frío, oscuro y lúgubre donde yacen los muertos. A la mañana siguiente, todo parecía estar bastante tranquilo mientras poco a poco empezaba a nevar, pero sin previo aviso, emboscaron al rey Orvendil hiriéndolo con flechas, y la persona que andaba detrás de semejante traición no fue nada más ni nada menos que el mismísimo Fjolnir, el hermano del rey, y este último miró fijamente a los ojos del bastardo y le deseó una profunda muerte provocada por la espada de la persona que vengara al rey Orvendil, y sin dudarlo, el bastardo le cortó la cabeza a su propio hermano con su espada y autocoronarse como rey. Pero eso no era todo, el bastardo le ordenó a sus hombres a que encuentren y maten a su propio sobrino, el príncipe Hamlet. De hecho, uno de los hombres por poco mata a Hamlet, pero este último le cortó la nariz, y así quedó por el resto de su vida. Fjolnir se aseguró de provocar asesinatos alrededor del reino, y de paso secuestrar a su cuñada, para llevársela consigo y hacerla su esposa y su reina, todo esto siendo observado por el mismo Hamlet, quien intentaba pasar desapercibido. Según uno de los hombres, el niño se ahogó como piedra en el mar, pero se equivocó enormemente, el niño pudo escapar en un bote, y ahora con 3 nuevos objetivos en su mente: matar a su tío, salvar a su madre, y vengar a su padre. Ha pasado mucho tiempo desde lo ocurrido y Hamlet fue adoptado y criado por una tribu de vikingos conocida como los Rus, que históricamente son oriundos de la Rus de Kiev, un estado eslavo ortodoxo que se originó en el este de Europa, para ser exactos situada en lo que hoy es Bielorrusia, Ucrania, y fue fundada por el vikingo Ole de Novgorod en el año 882. Con el pasar de los años, Hamlet no solo entrenó para volverse alguien más fuerte, sino que se convirtió en una máquina de matar imparable. Pasó de ser un niño destinado a heredar el trono a ser un
temible bestia feroz sedienta de sangre. Los Rus habían tomado como suyo un pequeño pueblo, y lo hacen de la manera más sanguinaria posible, primero matando a todos los guardias de dicho lugar, segundo quemando vivos a personas que para ellos no son más que vil basura, y tercero haciendo esclavos a gente que para ellos les será de utilidad. Ya en la noche, Hamlet es llamado por una bruja eslava que no posee ojos, pero que pudo reconocer a Hamlet. La bruja le hace recordar a Hamlet sobre la persona a quien le derramó su última lágrima, ya que después de eso se convirtió en alguien de corazón de hierro que no le importa matar. Entonces ahora Hamlet deberá encontrar y asesinar al asesino de su padre, y lo hará con una espada que las nornas habían elegido para saciar su sed de venganza, y dicha espada posee una fuerza brutal solo apta para alguien digno. Otra cosa es que las nornas habían elegido el destino de Hamlet y la manera y lugar en donde culmine su venganza. Al día siguiente, Hamlet se entera de que el bastardo de Fjolnir, que ahora se le conoce como el Sin Hermanos, junto con su familia huyeron a Islandia porque el rey de Noruega se apoderó de su reino, y ahora lidera una base con un nombre algo difícil de pronunciar, así que lo pondré en pantalla, y Fjolnir se dedicó a ser ovejero. Hamlet se puso la ropa de un cadáver y se hizo una marca para que se le reconozca como esclavo, pues ahora Hamlet se infiltrará haciéndose pasar como un esclavo para trabajar para Fjolnir para después aprovechar el momento y finalmente matarlo. El entre comillas esclavo se metió a un barco que transportará a él y a otros esclavos hacia la base de Fjolnir, y en ese mismo barco conoce y entabla una conversación con una mujer que puede hacer encantamientos llamada Olga, quien pudo notar que Hamlet no era ningún esclavo, sino más bien un infiltrado, un hombre del norte, un hombre que no se puede sacar de la cabeza la idea de matar a quien sería su nuevo dueño. Hamlet junto con Olga y otros esclavos más llegaron a Islandia y siendo obligados a hacer una larga caminata para llegar a la base de Fjolnir. En el transcurso del viaje, Hamlet le va contando a Olga sus planes más detalladamente, o sea salvar a su madre y matar al bastardo de su tío. En ello Olga piensa ayudarlo, pues esta mujer con su astucia sería capaz de quebrantar mentes, mientras que Hamlet con su fuerza sería capaz de quebrantar huesos, y los dos prometen escapar de ese lugar. En la base de Fjolnir, se ve que él tiene otro hijo llamado Gunnar, otro bastardo como su padre quien será el futuro heredero del lugar, y también se ve que su otro hijo Thorir creció y se convirtió como en su mano derecha. Al rato llega el cargamento de esclavos a la base, y al notar que ninguno sería capaz de sobrevivir al invierno, Hamlet desata su ira para que sea visto por Fjolnir y este pueda verlo y estudiarlo un poco, y no tardó en deducir que el tipo es proveniente de la tierra de los Rus. Hamlet se hará pasar como alguien llamado Bjornwulf, que por cierto con ese nombre se le puede distinguir como alguien formidable, y Fjolnir lo amenaza de que si es alguien poco fiable sería capaz de sacrificarlo con sus propias manos. Fjolnir escogió a Hamlet, a Olga y a otros esclavos más para que permanezcan en la base a seguir sus órdenes, y al resto los desecharon. Los esclavos empezaron a trabajar en dicho lugar, todos y cada uno de los esclavos contribuyen en diversas tareas, pero destaco el momento en que Hamlet se da cuenta que su madre sigue viviendo bajo el mismo techo que Fjolnir. Además la bruja le había dicho a Hamlet que se encontrará con un zorro que lo guiará hacia algún lugar para recibir información acerca de la espada. Acá nos damos cuenta que ni siquiera Heimir, el viejo amigo del rey Örvendil, pudo sobrevivir ante la tiranía de Fjolnir. A Heimir le habían cortado la lengua y le habían sacado los ojos poco antes de morir, pero al rato hacen un ritual para atraer el alma o espíritu de Heimir para guiar a Hamlet en su búsqueda de la espada. Esta espada está hecha con el más duro hierro, es liviana para la mano de su poseedor, pero el filo es casi igualado al colmillo de un dragón, además que no se quiebra ni tampoco se dobla. Para obtener la espada, primero Hamlet debió luchar contra el alma de su antiguo poseedor, cosa que por cierto casi le cuesta la vida, pero finalmente lo logra y obtiene la espada. Hamlet tenía las intenciones de asesinar a Fjolnir en esa misma noche, pero se le predijo que culminaría su venganza en un lago ardiente, así que esconde bien la espada y hará como que no pasó nada. Al día siguiente, todos los esclavos se fueron a lo lejos para celebrar un festín, y hacen dos equipos para iniciar a cabo un juego violento y salvaje cuyo nombre islandés sería Kmatlake, que traducido al español sería juego de pelota. Este juego es como una mezcla entre el cricket y el fútbol americano, solo que acá se debe golpear la pelota con un palo de madera hasta que golpee otro palo en medio de dos banderas que sería como un arco, y los dos equipos deben pelear salvajemente para que uno le pueda ganar al otro equipo, y cuando Gunnar, el otro hijo de Fjolnir, vio que el equipo de Hamlet estaba perdiendo, se metió al juego de manera muy imprudente, cosa que casi le cuesta la vida por este hombre, pero Hamlet agarró al hombre y lo golpeó hasta llegar a desfigurarlo y matarlo.
y con respecto a Gunnar no le pasó nada grave. En la noche, Thorir llama a Hamlet para hablar con él en privado. Thorir le dará ciertos privilegios por su lealtad, como por ejemplo darle órdenes a otros esclavos o tener a una mujer a su lado, en este caso Olga, pero le hace recordar que nunca le dará tal cosa como la libertad. Después de ello, Hamlet va a buscar a Olga para poder hacer ese acto que no voy a mostrar por razones obvias, pero solo diré que ya con todo esto que sufrieron los dos, darían inicio a la pesadilla infernal que caerá sobre Fjolnir y traerán el completo caos hacia su vida. Bueno, tal y como lo había dicho, Hamlet ahora puede otorgarle órdenes a otros esclavos y también ayudarlos en otras tareas, y antes de continuar quiero explicar esto, tanto el papá de Hamlet como Fjolnir tenían creencias diferentes, uno creía en el dios Odín mientras que el otro daba su devoción hacia el dios Freyr, y según la mitología nórdica, Freyr era el dios de la fertilidad, y además está fuertemente vinculado con las cosechas, la lluvia, el sol, las bodas y etc. Ya en la noche, tal y como él lo había planeado, Hamlet iniciará a cabo los primeros de muchos asesinatos por hacer. Fear not, you're the first of many. Oh, I will find who did this. I will find them, and I will tear out their eyes. Thorir está quebrado porque dos de sus fieles hombres murieron de manera grotesca, y ellos pensaron que algún cristiano o capaz alguien rencoroso pudo haberlos matado, pero según esta señora que creo yo que es chamana, estos cortes no son de este mundo y que son de algún espíritu vengativo que volverá a matar, así que para calmar al disque espíritu llevarán a cabo un sacrificio, y seleccionaron a esta mujer inocente como ofrenda para el sacrificio, pero en la noche, Hamlet y una manada de lobos empezaron a aullar y provocó mucho escándalo en la base, y en esos momentos Hamlet aprovechó la oportunidad para sacar a la mujer de ahí, y en su lugar metió a la chamana ahí amarrada, y encima de ella estaba un hombre destripado y al parecer castrado. Fjolnir notó que al parecer esto no es ninguna obra de su dios, sino que se trataría de alguna especie de hechicería, así que para proteger la base, ordenó a sus esclavos a estar de vigilantes por si algo malo llega a pasar, y bueno la verdad esto no me es fácil de explicar, pero ya en la noche, Olga le metió algo en la comida que hizo que los hombres de Fjolnir tengan un comportamiento extraño, tan así que algunos se mataron inexplicablemente. Esta escena ya parece sacada de una película de terror, y al rato como nadie lo estaba viendo, Hamlet se metió directamente a la vivienda de Fjolnir, y después ve que su propia madre entró a su casa. Esto ya fue algo predecible, Hamlet se presenta ante ella y le hace recordar que es su propio hijo, al que querían asesinar a muy temprana edad, y uno de verdad pensaría que todo esto terminaría bien, pero resulta que toda la traición y asesinato del padre de Hamlet fue planeado por su propia madre puesto que ella lo despreciaba a tal punto de que lo quería ver muerto, ella lo tachó como un hombre lujurioso, soberbio y cobarde tratante de esclavos y posiblemente infiel, pero además de ello, la relación entre ella y el rey fue forzada, y tuvieron como hijo a Hamlet a la fuerza, pero eso no fue todo, ella le pidió, o mejor dicho, le suplicó a Fjolnir que matara al rey, y por temor a una posible venganza, ordenó también a que mataran a su propio hijo, entonces Hamlet cegado por la ira, miró a su propia madre como si fuese una cualquiera, y no solamente hizo eso. Hamlet le cuenta a Olga que acaba de matar a Thorir y de paso le sacó el corazón, además le dijo que jamás mataría a una mujer ni siquiera a su madre, y planea irse a las colinas puesto que lo van a casar por matar a Thorir y arrancarle el corazón, y no quiere que Olga se vea involucrada en esto por temor a que le pase algo. Como era de esperarse, Fjolnir terminó quebrado por la muerte de su hijo mayor, y al rato su mujer le dice al oído que dicho asesinato lo provocó su hijo Hamlet, obvio que Fjolnir no se lo creyó puesto que había mandado a que lo mataran, pero al ver como todo se estaba cayendo en picada en su entorno, y por como su mujer se lo estaba repitiendo a cada rato, pues lo primero que hizo fue traer esclavos que tuvieran aunque sea el más mínimo contacto con Hamlet, y empezó a degollar esclavos al azar, y capaz Olga pudo haberse muerto acá fácilmente, pero al rato apareció Hamlet ubicado en las colinas con el disque corazón arrancado de Thorir, y digo disque porque no se sabe si ese de verdad era el corazón arrancado del pendejo ese, y para generar distracción se pone a pelear con algunos de los hombres, cosa que le dio tiempo suficiente a Olga para escapar de ese infierno, pero a Hamlet lo agarraron, lo encerraron y lo torturaron por razones obvias. Esto como tal es una previa para la ejecución de Hamlet, que será realizada en esa misma noche. Fjolnir y sus hombres lo dejarán ahí desangrándose mientras está colgado, pensando que nada malo o extraño pasaría mientras Hamlet se quedaba solo, y de repente una manada de cuervos empezó a cortar la soga que sostenía a Hamlet para mantenerlo colgado, y Hamlet le pide a su dios Odín que traiga a una de las valquirias para que lo lleven al tan deseado Valhalla. Esta escena posiblemente se le considera
considere para algunos como relleno, que básicamente se nos muestra un ritual para terminar con el luto de Fjolnir y para dar inicio a la ejecución de Hamlet, pero yo que tuve la oportunidad de ver la película en los cines, esta escena fue brutalmente perfecta. De por sí toda la película es muy impecable en cuanto a dirección y producción se refiere, así que no solo se conformen con un resumen o una reseña y miren la película por su cuenta, porque en serio es demasiado brutal y magnífica. Todos se dirigieron hacia Hamlet para finalmente ejecutarlo, pero notaron que de la nada desapareció, así que iniciaron un plan de cacería para atraparlo, y bueno, al inicio la película misma me había hecho creer que una valquiria de verdad se había llevado a Hamlet al Valhalla, pero en realidad fue Olga quien se lo había llevado a caballo hacia unas aguas termales y le curó todos los golpes y las heridas. Hamlet ideó un plan para que los dos escapen, puesto que ni los dos pensaron que se harían muy unidos mutuamente. Hamlet no le había agarrado cariño a absolutamente nadie desde que murió su padre, y Olga jamás pensó que le abriría su corazón a un hombre del norte. Hamlet tiene parientes en Orcadas, así que los dos planean irse en barco hacia dicho lugar para escapar de la vista de Fjolnir, pero ya cuando los dos estaban dentro del barco, Hamlet recapacitó pensando que mientras Fjolnir siga con vida no dejará que Olga escape y posiblemente manden a casarla. Y otra cosa curiosa, Hamlet al ver el árbol de sangre de su dinastía a través de la herida de Olga, muy similar a cuando Hamlet metió la mano en la herida de su padre para ver dicho árbol, efectivamente, su dinastía aún seguirá con vida. Él predice que obtendrán 2 futuros hijos y uno de ellos se volvería rey o reina, y para que ellos tengan una vida tranquila Hamlet se despedirá de Olga, tal vez para siempre, saltará del barco y nadará directo hacia la base de Fjolnir para acabar con toda esta pesadilla que seguirá de pie a menos que todos y cada uno de ellos de ese lugar estén muertos de una buena vez por su espada sedienta de su sangre. En la noche, Hamlet se metió sigilosamente a la base de Fjolnir para acabar con todos los hombres de ahí, y con respecto al hombre sin nariz que quería matar a Hamlet cuando niño, pues vean lo que ocurre. The cub you once hunted ate of your nose. Now the wolf is grown. He hungers for the rest. Mientras Hamlet destripó a un hombre y le llegó a dar la libertad a muchas esclavas, Fjolnir le pidió a su mujer y a su hijo Gunnar, el único heredero de la familia, a que se mantengan escondidos por si algo malo pasa, y recuerdan cuando dije que Hamlet jamás mataría a una mujer, pues olvídense de eso. Hamlet se metió de nuevo a la casa de Fjolnir, con la sorpresa de que su propia madre lo atacaría, y al rato Hamlet le clavó la espada directamente en el corazón, cosa que por cierto sería una muerte mucho más que segura, y por si no fuera suficiente... Al parecer el bastardo pudo observar cómo mataban a su mujer y a su hijo menor frente a sus ojos. Por fuera no se dejó notar mucho su ira, pero por dentro está con todas las ganas de asesinar a Hamlet, así que a este último le dice que vaya a un volcán para un enfrentamiento final, o sea es un volcán pero los dos lo nombran como las puertas de Hel, y este era el lugar que las normas del destino le predijeron a Hamlet que culminaría su venganza. Hamlet ha caído en combate, pero no debe de preocuparse mucho, pudo mantener a salvo a la mujer que ama y a sus 2 futuros hijos, ellos ya no temerán ante la tiranía de nadie ni mucho menos tendrán un precio por su cabeza. Ahora, como todos aquellos guerreros que no pudieron permanecer con vida en un combate, Hamlet al fin podrá tener un asegurado acceso al tan deseado Valhalla, dando por finalizada una de las mejores películas de todo el año.